Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy tenemos súper invitadas a nuestro horóscopo, a mi morenita, la Virgen de Guadalupe, y a la Virgen de las Lajas, que es del sur de Colombia. La una es mexicana, la otra colombiana, pero pues ahí estamos juntos. Las quiero mucho y las llevo en mi corazón. Me fascinan mis guías espirituales, ya sean virgencitas, santos, mi madre tierra, bueno, mi Pachamama, em, mi palo santo, yo le digo el abuelito palo santo, el abuelo Yajé, bueno, los robles, mis mascotas, mejor dicho, toda la naturaleza, todo lo que hay en el universo puede llegar a ser tu guía espiritual, tu maestro y tú mismo también. Lo único que tienes que hacer es abrir cuerpo, alma y mente. Bueno, hoy recibimos la bendición de mi Virgen de Guadalupe y la Virgen de las Lajas. Les envían a ustedes bendiciones y a todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este momento, les envían su manto, su amor y toda su atención. Ahí están atentas para escuchar sus oraciones. Si quieres recibir Si tú quieres pedir oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. También lo puedes hacer en tu corazón. Si quieres orar por otras personas, también lo puedes hacer. Si lo quieres hacer en tu corazón, también yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar definitivamente. Devuélvela al universo con muchísimo amor. También les quiero manifestar que esta lectura tiene tres partes: la primera para las parejas, la segunda para los solteros y la tercera para la economía. Y te quiero hacer una invitación también muy especial de nuestra parte de suscribirte al canal, de darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos escorpiones y escorpionas divinos, preciosos, que en este preciso momento están en pareja. Ya sea que están en contacto cero, que se separaron o están juntitos, piensa en esa persona súper especial mientras yo barajo tus cartas. Mientras las barajo, menciónala en voz alta, en voz baja, en tu mente, como tú quieras. Lo importante es que tú conectes con tu persona, con su esencia en este preciso instante. Bueno, no importa si están junticos ahora o están en contacto cero. Alguien me decía que los que están esperando a sus ex, que pues tomen la de su persona especial si aún el vínculo emocional entre ustedes es fuerte. Bueno, las cuatro primeras cartas es lo que te siente tu persona especial por ti. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, lo que siente por ti, lo que espera y lo que piensa de ti. Bueno, ¿qué siente por ti tu persona especial en este preciso instante? La verdad es que nada bien, la verdad en este preciso instante nada bien. Siente que eres una persona a la cual puede engañar, que te sientes bastante inestable emocionalmente, al igual que esa persona, muy seguramente de signo Cáncer, Piscis o Escorpio también. Es una persona que no tiene muy claro nada lo que siente. Lo único que hace es como que jugar aquí, jugar allá, pero no tiene nada estable. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que seas tú como un clavo que saque otro clavo, como que seas tú esa persona que lo lleve o la lleve a olvidar aquel o aquella que todavía vive en su corazón, pero de una manera bastante enfermiza. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Está muy seguro o muy segura de que tú la amas, que la adoras, que mejor dicho, bueno, allá afuera están mis perritos, que tú darías hasta la vida por esa persona, que tú quieres todo con esa persona. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Una etapa bastante difícil, esta decepción que tú vas a tener porque o estás confirmando ahora lo que tú pensabas o te estás enterando en este preciso momento, una decepción, pero mira que esta decepción es como que algo va a suceder, no sé, va a haber como un clic, algo así en tu vida, en tus sentimientos, pero tú vas a salir bien de esta situación. Vas a salir más reforzada y más madura y con los ojos más abiertos, oídos despiertos para no dejarte engañar de esta manera. Sí, decepción y toda la cosa, pero es algo que no te va a matar, es algo que no te va a dejar en el suelo. Te espera a ti, mi querido amigo y amiga de Escorpio,
una suerte con una persona que vas a conocer muy seguramente, signo Tauro, Virgo o Capricornio, que esa va a ser la persona que realmente va a estar contigo siempre, siempre. El consejo de tus guías espirituales que en este preciso instante te concentres en tus relaciones interpersonales, pero no amorosas, con las personas que tú estás al lado, si tienes que sanar algo con alguien, y contigo mismo, tu relación contigo mismo, con lo que tú eres, con lo que tú haces. Bueno, les pido disculpas si de pronto por allá se escucha una música bastante pachangosa. Lo que pasa es que hay una actividad aquí en mi comunidad y más tarde, bueno, vamos a estar compartiendo en comunidad y ya, pues ellos están por allá ya haciendo sus cositas. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a mis escorpiones y escorpionas que en este momento están en esa relación como medio maluca, pero de la que van a salir así como son ustedes, todos unos guerreros y unas guerreras. Mira, renacerás de lo antiguo. A ti esto te va a resbalar prácticamente, sí, te va a doler así normalmente, pero no te vas a morir, no te va a matar la situación y vas a ser alguien súper, súper diferente después de esta experiencia. Este angelito te dice, la naturaleza te enseña a sanar. Bueno, yo qué puedo decir, eres una persona tan sabia, no sé, tienes un corazón tan, tan grande, mi querido amigo o amiga de Escorpio, que tú ya lo has entendido todo. Tú entendiste que así mismo como la naturaleza sana después de tormentas, después de ciclones, que así mismo pasa con las personas y que tú sales adelante a pesar de todo, de todo. Me alegra mucho, mi querido escorpión y escorpiona, que tú eres un guerrero y una guerrera y que no se deja amilanar por nada. Vamos para adelante con esa actitud tan bonita, tan positiva, a pesar de todas las situaciones. Bueno, ahora vamos con mis escorpiones y escorpionas hermosas que en este preciso instante se encuentran solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este momento tú estás viviendo, mi querido amigo y amiga de Escorpión, una situación bastante fea, dijo yo. Unas peleas feas, feas, feas. Podría ser algo muy relacionado con la muerte de alguna persona o algo relacionado con casi que alguien que se murió. Han sido unas peleas, no, tenaces, terribles, que a ti, no sé, hay unas influencias bastante inmaduras y negativas alrededor tuyo, personas que no te convienen, inclusive personas hasta mayores, podrían ser de signo Sagitario, Leo o Aries. Estas personas no te conviene para nada, ya no te dejes alentar. Mira, cuando tengas una discusión con alguien, aléjate un poco, toma aire, respira y mira las cosas con mejor panorama. No hablas y no digas cosas en medio de la ira y no actúes en medio de la ira para no hacer o decir cosas de lo cual uno después se puede arrepentir. Respira, serénate y después hablas y actúas y mira bien el panorama, averigua bien, investiga bien, porque actuar así como a la loca no te conviene para nada, para nada. Bueno, y si la cosa es real, pues también, mi querido amigo o amiga, si te han ofendido, si te han herido, si han hecho algo en contra tuya, siendo tú inocente, bueno, si es algo muy, muy serio, pues busca las vías legales para solucionar las cosas, pero no tomes la justicia por tus manos, ¿ya? No hagas ese tipo de cosas. Igual tú eres una persona de familia y tienes al lado tuyo una persona, muy seguramente una mujer de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que te quiere y que es una persona bastante calmadita, calmadita y que te quiere ayudar de verdad. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Si sigues con esta actitud como tan beligerante, tan agresiva, mm, algo bastante, bastante serio. Algo bastante serio y tener que buscar medios no muy éticos, no muy legales para poder salir de problemas. Mira que eres una personita a la cual le tienen muchísima envidia, muchísimos celos y tal vez son personas estas las que te están haciendo aquí a ti poner alguna trampa, que te hayan puesto alguna trampa para hacerte caer y que dejes de ser esa mujer o ese hombre exitoso y exitosa que siempre has sido. Mira, el consejo de tus guías espirituales, que te calmes, que
pienses muy bien en dónde estás y quién eres tú, y que te hagas valer por lo que eres y por lo que haces, ¿ya? Que no te descontroles, que no te me despeluques, por favor, mi querido escorpión y escorpiona, y que tomes las cosas con mucha calma para poder solucionar todo de una manera sabia y más bien calmada y armónica. Que si los demás te provocan, tú trata al máximo de no responder de manera agresiva, ¿ya? Pero si, bueno, si a ti te van a decir negro y te van a insultar, tú no vas a insultar de una manera, no te vas a rebajar de las demás personas. Uno puede decirle sus verdades a otra persona de una manera bastante decente, que a veces ni siquiera lo entienden, pero de una manera bastante decente y con palabras decentes. Bueno, tampoco hay que quedarse callado, pues. Lo que te digo es que no reacciones de una manera agresiva. Ese angelito te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Bueno, tú has visto que cuando hay un huracán o cuando hay un derrumbe y sabes que mueren animalitos, se daña la tierra y todo esto, ¿tú has visto que la naturaleza lo soluciona con otro huracán? No, ¿verdad? La naturaleza se sana a sí misma de manera pausada, tranquila y de manera muy sabia. Bueno, espero que lo entiendas. Dice, el retiro avivará tu corazón. Lo que te estoy diciendo, toma distancia para poder ser razonable y no actúes a la ligera en ningún aspecto, ni para responder ni para actuar. Y si debes utilizar medios legales, hazlo, que a veces es la mejor manera. A veces la justicia funciona. La justicia divina sí funciona todo el tiempo. La justicia de los hombres sí puede fallar, pero la justicia divina nunca, nunca falla. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Escorpio, que en este preciso instante preguntan por su economía. Las 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante, y las 4 segundas es lo que te espera en un futuro cercano y el consejo de tus guías espirituales. En este preciso instante, tú estás viviendo en cuanto a tu economía, estabas esperando a algo, pero no se dio. No se dio ese negocio o esa inversión, no se dio, y esto te ha causado unos problemas, unas discusiones con unas personas cercanas a ti, personas que tal vez sean personas que te quieren y que consideran que lo que ha pasado para ellos es todo un acontecimiento, toda una desgracia, y son personas que están muy, muy angustiadas. Ten mucho cuidado con esas personas. Mira que a pesar de esta situación que estás presentando en este preciso momento, es una situación que tiene solución, pero tienes que perseverar bastante. Busca ayuda por un lado, por el otro, que mira que hay una solución. Busca guía de tus guías espirituales, que existe la solución. En un futuro más bien cercano tienes que cuidar tu carácter para hacer negocios, no ir con altanerías ni con cuestiones de un carácter muy muy fuerte, porque eso te va a generar problemas en tu realización económica. Mira que la realización de estos proyectos se pueden dar, pero se van a demorar un poquito de tiempo, porque si eres demasiado ansioso, demasiado ansiosa, tus proyectos podrían fracasar, podrían venirse abajo. Entonces, cuida tu carácter, ejercita tu paciencia para para los negocios que tú estás haciendo. El consejo de tus guías espirituales, que cultives tus relaciones interpersonales, que te des más a los demás, que no seas, que te cuides a ti mismo, que dejes a un lado el egoísmo contigo mismo. Si cuidas de los demás, si trabajas tanto por los demás, también hazlo contigo, que te lo mereces. Has trabajado mucho, has luchado mucho y mereces también disfrutar de tus propias ganancias de la misma manera como cuidas tú de los demás. Cuida tu carácter, mi querido amigo y amiga de Escorpio. Yo sé que ustedes son de un carácter bastante fuerte, son como una tormenta de agua cuando se lo proponen, pero también pueden ser un riachuelo apacible que cuida y que da vida a los demás. Mira, estos angelitos son súper especiales y te dicen en esta ocasión, la victoria te dará paz. Mira, vas a salir victorioso de estas dificultades y problemas que estás teniendo en tu actividad económica,
y va a ser un descanso para ti. Realmente va a ser un descanso para ti. Y este otro angelito te dice, esclarecerás el enigma. Hay algo que a ti te tiene, no sé, preguntándote a ti qué será lo que te pasa en cuestiones económicas. ¿Por qué es que no logro avanzar? ¿Por qué no me salen las cosas bien? Bueno, vas a tener una luz al respecto y yo te aconsejo que cultives tu vida espiritual, que si no crees en nadie, cree en ti mismo. Si crees en las vírgenes, en los santos, en los árboles, en lo que tú creas, en las hadas, bueno, cultiva tu vida especial, porque tus guías espirituales están esperando a que tú abras tu boquita, tu mente, tu espíritu y tu corazón para poder ayudarte, para poder guiarte y para poder revelarte. Aparte de eso, mira que en este momento me está llegando para ti que tienes ciertas cualidades y capacidades de tipo extrasensorial que tal vez están queriendo manifestar en ti y tal vez tú no le has prestado la suficiente atención o te ha dado temor o miedo. Yo te digo que no tengas temor y no tengas miedo y pide ayuda de tus guías espirituales para ayudarte a desarrollar tus capacidades especiales que tienes con respecto, no sé, a ver y escuchar cosas y a saber cosas que los demás ven y que los demás no entienden. Bueno, mi querido amigo y amiga de Escorpio, les mando muchísimas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.